Yo no sé si usted ha escuchado esta frase y este es el mensaje que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y es, no eres tú, soy yo. Y a veces uno lo ha escuchado, yo no sé, cuando uno era joven y estaba como enamorando a una chica o algo, entonces decía, bueno, no, lo que tú sabes es que yo quiero ser tu amiga. Ah, y uno ahí con la intención de como que enamorarla y tal. No, es que yo quiero, bueno, lo que pasa es que no eres tú, soy yo. Entonces te dejaban así como tú dices, como que bueno, todo cortadito ahí, ¿no? Y a veces nosotros le decimos así al Señor, Señor, no eres tú, soy yo. O sea, es que tú eres demasiado chévere, es que tú eres demasiado bondadoso, es que tú eres demasiado lindo, Señor, es que tú eres tan maravilloso que, mira, imagínate, tú eres tan, pero tan maravilloso que oye, yo no sé si soy digno de tener a un padre tan bueno como tú, yo no soy digno así como de tener un Dios tan re bueno como tú. Entonces a veces le decimos a Dios inconscientemente, Señor, es que no eres tú, soy yo. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Vamos a ir a Jueces, capítulo número 6, vamos a estar reflexionando ahí en la palabra de Dios. Y en la medida que esta semana pensaba en todo esto, recordaba, ¿no? El Espíritu Santo me hacía recordar todas esas veces que yo le he dicho, Señor, no eres tú, soy yo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando me dieron la oportunidad de liderar la iglesia, este hogar, decía, Señor, es que no eres tú, soy yo, o sea, yo no tengo la capacidad de hacer eso, o sea, Señor, pero ya va, pero espérate, ¿cómo es esto, no? Luego después la Iglesia Nacional, bueno, que Nando sea la persona que le lleve, yo me quedé, bueno, Señor, pero es que no eres tú, soy yo, o sea, ya yo tengo una responsabilidad, ¿por qué me vas a poner otra? ¿No hay alguien más? Y así sucesivamente vamos cuestionando lo que Dios quiere hacer. Y cuando vamos al libro de Jueces, nos conseguimos a un pueblo que se llama Israel. En Israel era el pueblo escogido por Dios, o es el pueblo escogido por Dios, y hubo un tiempo que ellos pidieron que alguien más los gobernara, que no fuera Dios. Y entonces Dios utilizó a personas, en este caso nombró jueces, ¿sí? Y estos jueces se encargaban de gobernar sobre el pueblo. Ellos le daban la instrucción, les decían lo que tenían que hacer, todo esto. En Jueces capítulo número 5 nos damos cuenta, 4 y 5, nos damos cuenta que había una jueza. Y esa jueza era Débora. Débora gobernó sobre Israel más o menos unos 40 años. Y cuando Débora gobernó de una forma excelente. Que todo el pueblo de Israel prosperó y todo fabuloso, todo lindo, bello, ¿verdad? El gobierno de Débora duró 40 años, pero luego de eso, el pueblo de Israel hizo algo. Y aquí entramos en el capítulo número 6. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek, y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Entonces fíjense que el pueblo de Israel venía 40 años de prosperidad, 40 años de paz, 40 años gobernados bien por Débora, ¿verdad? Estaban allí todo el pueblo muy lindo, muy chévere, pero resulta ser que en un punto de la historia los israelitas comenzaron a hacer algo. ¿Qué hicieron? Según lo que dice la palabra de Dios, dice, hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué es lo malo? Porque si este pueblo venía tan bien, de repente entró en esta montaña rusa y comenzó a bajar, ¿sí? Y vemos la respuesta de Dios hacia este pueblo que hizo lo malo. ¿Cuál fue la respuesta? Dice, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Durante 7 años fueron golpeados, durante 7 años fueron perseguidos, durante 7 años tuvieron que hacer escondites, ¿verdad? Para poder proteger sus vidas y sus familias.
Durante 7 años tuvieron que soportar que le robaran sus cosechas, que le robaran sus ganados, que le robaran todo lo que producían. Todo. Durante 7 años tuvieron que vivir esto. Y fíjense qué interesante que no fue 1 año, ni 2 años, ni 3 años, sino que ellos comenzaron a reaccionar luego de 7 años. Vamos a continuar entonces y nos vamos a dar cuenta que aquí hay un primer principio, ¿sí? Y el primer principio es que hacer lo malo delante de Dios tiene sus consecuencias. De la misma manera que hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Necesitamos identificar, tener sabiduría para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Está haciendo calorcito, yo sé, pero... Entonces, el primer principio, ¿cuál es? Hacer lo malo delante de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para los israelitas? 7 años de persecución, 7 años que les robaron sus cosechas, 7 años estuvieron así. ¿Bien? Algunos preguntarán, bueno, ¿y Venezuela cuánto mal habrá hecho? Vale, que ya van tantos años, chicos. Sí, quizás a alguien le pasó eso por la mente. Yo solamente, como estoy aquí, comparto lo que usted está pensando, no es que yo lo piense. Entonces, fíjense bien lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó luego de estos 7 años? ¿Qué pasó? Vamos a ver versículo 6. Dice que así que los israelitas llegaron al punto de que se morían de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Sí? Tuvieron que vivir 7 años de esta persecución, 7 años de esta escasez, 7 años de este continuo robo a sus bienes, hasta el punto de que morían de hambre. Hasta ese punto. Y fue en ese punto, el punto más bajo de su vida, que entonces clamaron al Señor. ¿Sí? Es lo que está diciendo allí. Entonces, recuerdo, esta es una cita muy espiritual, perdóneme si usted ha visto la película que se llama Sing. Ven y canta, pues, en español. Ahí está un koala que se llama Buster Boom, creo que se llama. Sí, se llama así, ¿verdad? Entonces, él tiene una cita muy importante que dice, cuando está todo acabado, todo destruido, y dice, lo único bueno de estar en el fondo es que no tienes otro lugar donde ir, sino hacia arriba. Esa es la cita maravillosa de él, y bueno, se las comparto hoy. Y esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ellos estaban a un punto donde ya no tenían más, o sea, estaban en el fondo, o sea, no tenían más que hacer. Y entonces, ¿qué era lo único que podían esperar? Poder subir otra vez. ¿Cómo hicieron eso? Clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Y entonces, luego de clamar a Dios, vemos este segundo principio, o este segundo principio que nos puede enseñar este proceso que está viviendo el pueblo de Israel. Dice este segundo principio que la crisis trae madurez y reenfoque a los que hemos entendido que somos hijos de Dios. Eso es lo que trae, ¿no? La crisis trae madurez y reenfoque a los que hemos entendido que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que no solamente vamos a vivir situaciones beneficiosas para nosotros, sino que vamos a vivir situaciones difíciles, y estas situaciones difíciles nos van a ayudar ¿a qué? A madurar y a reenfocarnos. ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel venía 40 años caminando, ¿sí? Y estaban bien, bajo el gobierno de Débora. ¿Qué pasó? Se les olvidó a Dios y comenzaron a vivir sus vidas normalmente, pero de repente, ¿Dios qué hizo? Permitió que los madianitas entraran en las vidas de este pueblo de Israel y que comenzaran a saquear todos los bienes que ellos tenían, hasta el punto de tener hambre, no tener que comer. Y entonces este pueblo, ¿qué hizo? Recordó, nuevamente se reenfocó ¿en qué?
en clamar a ese Dios que ellos tienen y que nosotros tenemos. Entonces nos damos cuenta cómo este pueblo clamó por ayuda, ¿sí? ¿Cuándo clamó por ayuda? ¿Cuando estaba bien? ¿Cuando todo estaba perfecto? No, clamaron por ayuda cuando todo estaba terrible, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo principio que nos deja este Jueces, capítulo número 6, ¿sí? La crisis trae madurez y reenfoque a los que hemos entendido que somos hijos de Dios. Luego de reflexionar en estos dos principios, mientras esta semana reflexionaba la palabra de Dios, vino una pregunta, ¿no? a mi mente cuando leí los siguientes versículos de Jueces 6. Y la pregunta fue, ¿a tu forma o a mi forma? Esa fue la pregunta. ¿A tu forma o a mi forma? Yo creo que ahí estaba tomándome un cafecito, aunque yo no tomo café, me estaba tomando un cafecito con el Espíritu Santo y me dice, bueno, ¿a tu forma o a mi forma? Y miren lo que dice acá. Versículo 7 de Jueces 6. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, miren, fíjense cuál fue la causa. Oye, que esta gente nos tiene sometidos. ¿Y eso qué hizo? Clamaron a Jehová, ¿verdad? El Señor les envió un profeta, quien les dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Entonces Dios le manda a este profeta para recordarle, mira, yo soy el Dios que te provee, yo soy el Dios que te da todas las cosas, yo soy el Dios que te da la vida, yo soy el Dios que te da todos los recursos para que tú puedas vivir bien, yo soy el Dios que te sacó del oprobio, yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud y te puso en libertad, yo soy ese Dios. Pero hay un asunto aquí, tú te olvidaste de mí. Tú decidiste caminar a tu forma, por eso la pregunta, ¿cómo quieres vivir? Es la pregunta que me hacía Dios reflexionando en esto y se la comparto a ustedes. ¿Cómo quieres vivir? ¿A tu forma o a la forma de Dios? Es lo que le está diciendo aquí. Yo fui el que te saqué, yo soy el que te provee, yo soy el que te da todas las cosas, pero ¿qué pasó? No me hiciste caso, no quisiste vivir. Comenzaste a adorar a estos ídolos que estaban en esta tierra, que te di yo de paso, dice Dios. Entonces, qué interesante esto, porque de forma práctica uno se pone a pensar y a veces nosotros cometemos el error de convertir la bendición de Dios en maldición. ¿Cómo es eso? Bueno, uno está clamando al Señor, Señor, yo no, qué situación está, que estoy viviendo en alquiler, Señor, cónchale, qué broma, Señor, ayúdame, yo quiero comprarme una casita. Resulta ser que Dios te permite, te compras la casita, tienes la bendición de Dios, te compraste la casita. Después, ¿qué haces? Te olvidas de Dios y tomas la bendición, la casita, y ahora esa se convierte en tu primera opción. Entonces tú dices, oye, mira, bueno, vamos a orar, o vamos a compartir, o vamos a reflexionar la palabra de Dios. Ay, lo que pasa es que tengo que hacer un arreglo a la casa. Ah, bueno, está bien, bueno, gloria a Dios, sí, bueno, chévere. Y en la semana siguiente, ay, es que la casa. Y en la semana de arriba, ay, es que la casa. Entonces, esa casita, esa bendición que Dios te dio, ¿qué hace? ¿Las conviertes tú en qué? En maldición. ¿Por qué? Porque esta casita que Dios te dio le está quitando el primer lugar a Dios. No quiero decir que no debemos mantener nuestras casitas, pues, bueno, es bonita y todo. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros, sin darnos cuenta o conscientemente, cambiamos de lugar a Dios y las bendiciones que Él nos da. Entonces necesitamos pensar en esto, ¿sí? Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, pero no me hiciste caso.
¿Qué pasó allí? Y hemos escuchado esa hermosa frase que dice que la obediencia trae. ¿Qué trae la obediencia? Pero ellos no estaban en bendición porque no estaban obedeciendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto estamos obedeciendo nosotros? ¿Cuánto? ¿Sí? Y aquí entonces entramos al tercer principio. ¿Cuál es ese tercer principio? Someternos a las instrucciones de Dios siempre traerán consecuencias favorables para nuestras vidas. Someternos a las instrucciones de Dios siempre traerá consecuencias favorables para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros conozcamos cuál es la instrucción, cuál es la dirección de parte de Dios para que nosotros podamos vivir conforme a esa instrucción y entonces disfrutar de la bendición de Dios, no intercambiando la bendición con aquel que es el dador de la bendición, sino más bien amando al dador de la bendición y como consecuencia disfrutando de la bendición que Él nos permite tener en nuestras manos. ¿Sí lo ven? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno, está haciendo más calor que antes, no sé. Estamos siendo probados como los amigos de Daniel. Tranquilos, que hay un cuarto hombre por ahí que está caminando en medio de nosotros. Entonces fíjense bien lo que pasa. Ahí nos damos cuenta de que es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Por eso los martes es martes de edificar, por eso los viernes es viernes de capacitar, por eso los miércoles será un miércoles de proclamar en el nombre de Jesús. Entonces nos damos cuenta de eso. Siguiendo en el pasaje de Jueces capítulo número 6, dice el versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo al fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está Dios mismo manifestándose, bueno, aquí dice que es el ángel del Señor, se aparece a un hombre y este hombre llamado Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba trillando el trigo, ¿sí? En un lugar que no le correspondía, porque el lagar era un lugar, ¿para qué? Para procesar la uva y hacer vino. Ahí es donde se pisa, el lagar es para pisar la uva y eso es como una piscina, ponen las uvas y eso es un proceso allí para aplastar la uva y que salga el jugo, ¿verdad? Entonces, él estaba haciendo eso en ese lugar, ¿por qué? Porque él había vivido que cada vez que levantaban sus cosechas, ¿quién venía? Madián. ¿Y qué hacía? Se robaba todo lo que producía. ¿Alguna vez has experimentado eso? Que tú trabajas, produces y de repente volteas un momento y ya no tienes nada. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Parece agua en las manos. Entonces es como que viene Madián y se lleva todo lo que has producido, ¿verdad? Tus cosechas. Y entonces él estaba allí en ese lugar y mira la perspectiva de Dios acerca de este hombre. ¿Qué le dice? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Pero este guerrero valiente uno se lo piensa así como aquel hombre que se levanta cuando venga Madián y entonces saca su espada y mata a todos aquellos que vienen a robarle el cultivo y a todo el pueblo de Israel. O como un David, cuando uno piensa en un guerrero valiente, ay, David que venció a Goliat, ese, y uno piensa en un guerrero valiente, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que estaba haciendo este guerrero valiente a los ojos de Dios. Estaba produciendo de forma escondida. ¿Para qué? Para sostener a los de su casa. Eso es lo que estaba haciendo. Y fíjense que aquí nos damos cuenta del cuarto principio.
Y ese cuarto principio es que las palabras de afirmación y la compañía son una fuente de energía en el día a día. Te invitan a salir de tu zona segura. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que Dios le da esta instrucción o le dice esto a Gedeón, un joven que está trillando escondido el trigo para que no le roben la cosecha? ¿Por qué creen que le está diciendo, guerrero valiente, el Señor está contigo? Le está diciendo que a pesar de las circunstancias, que a pesar que viene Madián a robarse todos los cultivos, a robarse todo el alimento de ellos porque estaban muriendo de hambre, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le está diciendo, guerrero valiente, no estás solo en lo que estás haciendo. No estás solo. Y esas palabras de afirmación, muchos de nosotros las necesitamos a veces. Porque estamos produciendo, porque estamos caminando, porque estamos afrontando las dificultades que se presentan día a día, pero a veces nos sentimos que no podemos más y queremos tirar la toalla y decir, ay no, ya yo de verdad que no tengo nada que hacer. Pero necesitas a esa persona, necesitas a ese Dios que te dice, hey, guerrero valiente, yo estoy contigo, sigue adelante, no tires la toalla, aunque veas las cosas que no estás produciendo, o que no estás viendo lo que yo estoy viendo, o que no te parece lo que estás haciendo sea suficiente. Déjame decirte que yo estoy contigo y que tú eres un guerrero valiente. Y eso es maravilloso poder entenderlo. Yo no sé si tú en algún momento has experimentado eso, que recibes un mensaje, una llamada, he estado tranquilo, todo va a estar bien, tú tienes la capacidad, tú eres fuerte para soportar todas estas cosas. Yo no sé si eso tú lo has recibido, pero yo creo que Dios hoy quiere hacerte saber eso. ¿Amén? Entonces, fíjense cuál es la respuesta de Gedeón a estas palabras tan hermosas de parte de Dios. Aquí están dando pintadito. Versículo 13 dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Aquí está Nandito pintado. Claro, ¿por qué? Porque dice, ¿por qué nos pasan todas estas cosas a nosotros? A veces tú tienes unos planes y no se dan. A veces consigues circunstancias difíciles que no puedes afrontar. Y tú dices, bueno, Señor, o qué, llegas de repente, llegas a la casa, bueno, se dañó el lavamanos. Bajas al carro, el carro no prende. Sales a la esquina, la puerta no abre del edificio. Y uno dice, oye, no, va a tener que echarme unos ramazos, una cosa así, porque, no sé, todo lo que hago, un obstáculo. Yo no sé si usted ha vivido algo así, pero a mí me ha pasado estos últimos meses muy frecuente, no sé por qué, pero no me he echado ningunos ramazos por si acaso. He orado y he clamado al Señor, pero me he dado cuenta de eso, ¿no? Y la pregunta de nosotros ante esa respuesta, hey, tú eres un guerrero valiente, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, ¿y por qué nos pasa todo esto a nosotros? ¿Qué estamos haciendo mal? Si nosotros no le hacemos mal a nadie, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? Y esa es la pregunta que hacemos. Pero fíjense lo que el Señor le responde en el versículo 14 a Gedeón. Dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. ¿Qué le está diciendo Dios a Gedeón? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, mira, ¿sabes algo? No te quejes. Y aquí una frase que aprendí, estoy leyendo un libro muy bonito que después se los voy a compartir. Dice, si algo no te gusta, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia de actitud. Si algo no te gusta, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia de actitud. Y entonces esto es lo que le está diciendo Dios a Gedeón. Le está diciendo, bueno, ciertamente están pasando dificultades, pero yo quiero decirte hoy, ve tú
con la fuerza que tienes y rescate a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. ¿Qué le está dando? Le está dando la responsabilidad no solamente de quejarse, sino le está dando la autoridad, le está dando el respaldo, le está dando todo lo que él necesita para poder salir de esa situación de cada vez que producen, rompen y le roban todo lo que producen al pueblo de Israel. Me llama mucho la atención que en esta versión dice, ve tú con la fuerza que tienes. Y aquí sí deja bien claro que nosotros, Dios nos ha dado una porción de fuerza para hacer las cosas. Dice, ve tú con la fuerza que tienes. Cónchale, Nando, pero fíjate, mira, yo tengo 70 años. Bueno, sí, tú me podrías decir eso a mí, pero ¿sabes qué te dice Dios? Ve tú con la fuerza que tienes. No sé cuánta fuerza tendrás tú, pero lo que está diciendo el Señor es, ve tú con la fuerza que tienes. Y aquí nos damos cuenta del quinto principio, que es recordar para reclamar nos hace perder de vista el respaldo, la fuerza y capacidades que tenemos para generar cambios significativos. Recordar para reclamar nos hace perder de vista el respaldo, la fuerza y capacidades que tenemos para generar cambios significativos. ¿Sí? No debemos recordar para reclamar, debemos recordar para entender que son temporadas que van a suceder en nuestra vida, pero que estas temporadas nos van a ayudar nos van a enseñar para que nosotros podamos sobrellevarlas cada vez que ocurran de una manera más efectiva. ¿Sí? Entonces, continuamos y en esa conversación que tenía con Dios, me di cuenta que llegué al versículo 15. Y entonces llegó esta pregunta. ¿Con qué o con quién? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores la pregunta era, bueno, ¿por qué nos pasa todo esto a nosotros? Y la respuesta de Dios es, ve tú con tu fuerza y resuelve este asunto. Me acuerdo del líder Jair, tan querido. Se ponía los lentes aquí. ¿Qué quiere, mijo? ¿Sí se acuerdan, verdad? Algunos se acuerdan. No, líder, que me está pasando todo esto y tal. Bueno, no sé, quiero pedirle un consejo, quiero que me ayude y tal. Bueno, es que tengo demasiados problemas en esto. Y con los lentes aquí te decía así y el libro aquí. Entonces decía, le eché todo el cuento. Y usted sabe lo que me dijo mi amado pastor. ¿Quiere que se lo diga? Se lo va a decir. ¿Y qué quiere que yo haga? Yo esperé otra respuesta como, bueno, déjame orar por ti, bueno, mira, vamos a revisar esto en la Biblia, vamos, ¿sabe? Yo esperaba algo así. ¿No? ¿Usted alguna vez ha esperado algo así? Yo sí lo esperé en ese momento y usted sabe lo que me dijo. ¿Y qué quiere que yo haga? Y yo me quedé así como, no, líder, nada, pues, solamente le estaba contando, solamente era para que me escuchara. ¿Tiene algo más que decir? No, líder, no le quito más tiempo. Y yo salí de ahí molesto, de esa oficina, molesto. Pero después cuando iba bajando las escaleras de Caracol, de allá de la sede de la California, iba bajando las escaleras, iba reclamando, Señor, ¿cómo es posible? Y que mi pastor, mira cómo me responde, y cómo es posible eso. Y el Espíritu Santo me dijo, pero es que esa es la respuesta que tú necesitas. No es la que yo quería escuchar, es la que yo necesitaba. ¿Por qué? ¿Qué me estaba diciendo Dios con eso? Es que tú lo tienes que resolver, no Él. Ve tú con tu fuerza y resuélvelo. Y después, bueno, le pedí perdón al Señor y después abracé al pastor Jair, al líder Jair, oye, líder, lo quiero, con libertad, ¿no? Por lo que me había dicho esa vez,
Porque me di cuenta de que a veces nosotros queremos buscar a alguien para que nos pase la manito o para que nos dé la dirección de lo que nosotros tenemos que hacer, por si no sale bien, mira, lo que él me dijo no estaba bien. Y yo librarme de las consecuencias, ¿no? Entonces, les cuento esto porque a veces obviamos algo y nos enfocamos en el qué y olvidamos el con quién. Fíjense lo que pasa aquí en el versículo 15. Ve tú y salva al pueblo de Israel de los madianitas con la fuerza que tienes. ¿Sí? Es lo que le dice yo soy el que te envía, lo que le dice Dios a Gedeón. Pero miren la respuesta que tiene Gedeón en el versículo 15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Gedeón? Le está diciendo, mira, yo no tengo plata, Señor. Yo no tengo ejército, Señor. Yo no tengo fuerza, Señor. Yo no tengo. Y el Señor no le dijo, mira, es que aquí no se trata de lo que tienes. Aquí se trata de con quién estás. Y la vida cristiana es eso. La vida cristiana no es un asunto de lo que tienes. No es que si tienes más o si tienes menos. El asunto aquí es con quién estamos nosotros. ¿Sí? Y por eso esto nos lleva al sexto principio. ¿Cuál es? Lo que para nosotros es insuficiente y débil, no lo es todo. Debemos aceptar quién nos acompaña y respalda. En nuestro caso, nos acompaña el Señor de los ejércitos, nos acompaña el Dios, el creador de los cielos y la tierra, nos acompaña aquel que es el dueño del oro y de la plata, nos acompaña aquel que nos envió a esta tierra para proclamar su palabra y nos ha dado toda la autoridad que Él ha recibido para que nosotros podamos cumplir y vivir sobre esta tierra. Antes eso se le llamaba padrino. Ese está padrinado. Sí, no sé, bueno, se me cayó la cédula, pues. Yo no sé si usted ha vivido eso. No, ese está padrinado, ese hace lo que quiere, porque, claro. Bueno, yo creo que el equivalente a eso ahora es el enchufado. No sé si aplica, pero creo que sí. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Nosotros vemos lo que no tenemos y nos enfocamos en eso. Y nos olvidamos en las capacidades, en las virtudes, en toda la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos estancados. ¿No le ha pasado? A mí, o sea, yo le estoy hablando de mi experiencia, no solamente estoy contando mi testimonio personal, pero fíjense qué es lo que nos está mostrando la Biblia en esta parte. Dice que lo que para nosotros es insuficiente y débil, no lo es todo. Debemos aceptar quién nos acompaña y respalda. Y Dios te acompaña y respalda porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es maravilloso poder entenderlo. Fíjense que continúa la historia, ¿no? Yo le decía, hoy Señor, qué bonito, sí, tú eres el que me acompaña. Sí, Señor, pero tengo que salir de este asunto, de este compromiso que tengo pendiente y no he podido salir, Señor, qué pena me da, pero tranquilo. Y el Señor me decía, pero yo estoy contigo. Pero es que mira, Señor, es que se me dañó la camioneta, la tengo allá parada porque no, esa camioneta no sirve. Ay, hay que arreglar esa camioneta y ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy contigo. No te enrolles por el carro, yo estoy contigo. Ay, Señor, ya no hay comida en la casa porque imagínense, 6 personas en mi casa, 2 perritas y esos comen más que bueno. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, Señor, no hay... Bueno, vamos a ver qué vamos a resolver. No te preocupes, yo estoy contigo. ¿Cuál es el diálogo de uno? Lo que uno no tiene. ¿Y cuál es el diálogo de Dios? Yo estoy contigo. Quédate tranquilo. Tranquilo que yo pago. ¿Sí? Tranquilo que yo voy a responder por ti.
no te preocupes. Y entonces, para nosotros, eso es muy complicado. Yo no sé si para usted, pero para mí eso era, estoy aprendiendo ya, un poquitico, pero... Y pasa todo esto, ¿no? Pasa todo esto y conversando ahí con Dios, hay otra pregunta que viene a mi mente. ¿Y cuál fue la pregunta de parte de Dios? ¿Recibir o dar? Claro, yo en ese momento que estaba ahí sentado, no, yo a mí me gustaría recibir. ¿A quién no le gusta recibir? Pero la pregunta aquí fue, ¿recibir o dar? Fíjense, versículo 17 de Jueces, capítulo número 6, dice: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Él respondió: aquí me quedaré hasta que regrese. Fíjate bien, está en medio de esta situación, está pidiendo una prueba, y cuando uno pide una prueba, ¿qué espera? Una respuesta, ¿verdad? Eso quiere decir que yo espero recibir algo a cambio. Es como decir, bueno, no sé, yo te voy a comprar este teléfono. Tú dices, bueno, sí, está bien, chévere. ¿Cómo? Bueno, dame un adelanto para saber que tú sí me lo vas a comprar. ¿Qué estoy esperando? Recibir algo. En el caso de la historia de Dios, ¿qué dice? ¿Qué hizo Gedeón? No esperó recibir algo, sino ¿qué hizo? Espérame aquí, que voy a buscar la ofrenda para darte la ofrenda para confirmar que verdaderamente eres tú. Fíjense bien, entonces yo leyendo esto dice, bueno, recibir o dar. ¿Qué quieres hacer? Bueno, yo quiero recibir la confirmación de que verdaderamente eres tú. Ese es mi pensar. Pero el pensar de la Biblia y el pensar de Gedeón fue, espérate que un momento. Voy a traer mi ofrenda y con eso voy a confirmar que verdaderamente tú eres Dios. Y aquí nos lleva al séptimo principio. Las confirmaciones no se tratan de lo que vamos a recibir, sino de lo que estamos dispuestos a entregar. De eso se tratan las confirmaciones. Las confirmaciones no se tratan de lo que vamos a recibir, sino de lo que estamos dispuestos a entregar. ¿Sí? Y luego, siguiendo en esta conversación, yo parecía ahí Pepito preguntón, y de repente el Señor me hace otra pregunta. Y me dice, ¿qué te gustaría hacer? ¿Correr o adorar? Y yo, ay Dios, ¿será que esta la paso? Fíjense que Jueces 6, en el versículo 22 dice lo siguiente. Bueno, les cuento un poquito porque adelanté unos versículos. Bueno, Gedeón fue, trajo la ofrenda, hizo un caldo, trajo un corderito cocido, estaba allí, lo puso sobre una piedra y bueno, el Señor les dio instrucciones, bueno, no es así, tienes que hacer esto, él lo hizo y bueno, y se dio cuenta que era el Señor. Luego versículo 22 dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que él era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Entonces, fíjense bien, le cayó la locha a Gedeón. Miércoles, este sí es el Dios de Israel, este es el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo miedo? ¿Y qué pasó? Pensó que iba a morir. ¿Por qué? Porque ver a Dios en ese momento era así. Horrible. Porque sabías que te ibas a morir, porque Él era santo y nosotros pecadores. ¿Cómo vamos a poder experimentar esto? Y entonces el Señor le contestó, no tengas miedo,
no morirás. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón a esto? ¿Salir corriendo? No, la respuesta de Gedeón fue adorar. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Construyó un altar al Señor y adoró a Dios y llamó a ese lugar El Señor es paz. Maravilloso entender eso. Y eso nos lleva al octavo principio. Ya vamos a terminar. Estar delante de Dios puede ser intimidante al principio, pero su palabra brinda paz y dirección. Encontrarse con Dios puede ser intimidante al principio. No sé si le ha pasado alguna vez. Bueno, yo cuando a veces llegaba a la iglesia, cuando estaba nuevo creyente, venía el pastor y hablaba y alguien le contó mi vida a ese señor. Porque era una capacidad de poder desnudarte el corazón y decir, esto es lo que te pasa. Era el mismo Dios. Y fíjense lo que pasaba allí, ¿no? Y luego en esta conversación con Dios, había algo más, ¿no? Y me hacía otra pregunta. Y me preguntaba el Señor, ¿mantener o renovar? ¿Qué quieres hacer? ¿Mantener o renovar? Bueno, versículo 25 de Jueces 6 dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa de Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es la instrucción para Gedeón? Mira, este altar es de adoración a Baal. Y yo les dije que cuando entraran en esta tierra no tenían que adorar a otros dioses, sino a mí. Como levantaron este altar, ¿cuál va a ser tu responsabilidad ahora? Derribar ese altar. Derribar ese altar a ese Dios que no soy yo. Lo vas a derribar y vas a construir un altar para que me adoren a mí. Es lo que está haciendo Dios con Gedeón, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios con Gedeón? ¿Qué le está diciendo? Cambia la cultura, cambia el objeto de culto, ¿sí? Cambia la forma de pensar. Si antes adorabas esto, ahora te digo que eso no es. Desde el principio te lo dije, ¿qué tienes que hacer? Como no obedecieron y como adoraron a estos dioses, ¿qué les pasó? Tuvieron 7 años de persecución, de muerte, de escasez, hasta el punto de no tener nada para comer y en ese punto clamaron a Dios. ¿Qué pasó cuando clamaron a Dios? A través de Gedeón, Dios comenzó a hacer una reforma y a recordarle al pueblo la importancia que tenía Dios en medio de ellos y cómo Dios era la fuente de provisión y de sustento para ese pueblo. Y eso es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Dios es la fuente de nuestro sustento. Dios es la fuente de nuestro sustento. Por eso en nuestra mente necesitamos renovarla día a día. Y aquí entramos al 9º principio, que dice: crecer en la vida amerita cambios. Renovar la mente es un ejercicio diario. Constantemente necesitamos recordar la verdad de Dios. Constantemente necesitamos decirle a nuestra mente, esta es la verdad. Estás viviendo una circunstancia difícil. ¿Qué nos decía Henry cuando estábamos cantando? Decía, bueno, Santiago dice que debemos alegrarnos. Pero eso no concuerda, pero es que esa es la verdad de Dios. Y tenemos que sujetarnos a ella voluntariamente. Y aquí, continuando con esta conversación que tenía con Dios, que aún no ha terminado, que seguimos conversando acerca del asunto, les voy a compartir la última parte de esto, de esta primera conversación que tuve con Dios. Y termino en el versículo 27.
Cuando estaba conversando con Dios me hizo una pregunta, muy interesante de hecho. Me preguntó, ¿Dios o la gente? ¿Qué piensas? ¿Dios o la gente? Y me llevó a reflexionar en esto y decía, entonces Gedeón, para cumplir la instrucción que le había dado versículos antes, llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás, miembros de la casa de su padre, y a la gente de la ciudad. Tenía miedo. No, si a mí me consiguen derribando este altar, esta gente nos va a matar. ¿Y qué hizo él? ¿Dejó de obedecer a Dios? De ninguna manera. ¿Cómo lo hizo? De noche. ¿Cómo lo hizo? Lleno de miedo. ¿Pero lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. ¿Sí? Entonces, llegamos al 10º principio y último. En oportunidades, obedecer a Dios, aún con temores de lo que dirá la gente. En oportunidades, obedeceremos a Dios, aún con temores de lo que dirá la gente. Tenemos que obedecer a Dios. A veces a mí me pregunta, pastor, ¿y usted cree que esto es lo que debemos hacer? Y yo por dentro, sí, pero en mi mente la verdad es que no tengo ni idea, pero yo creo que Dios me dijo esto y por eso es que lo estoy haciendo. Pero yo no sé qué va a pasar, porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Por esa razón estamos en este lado de esta oficina. Nosotros oramos, ayunamos, buscamos dirección de Dios y tomamos una decisión, confiando en la respuesta que obtuvimos de Dios y confiando en su palabra. Ahora, que usted me diga, ¿y tú crees que eso fue lo correcto? No lo sé. Yo lo que sé es que solamente estoy obedeciendo. Y hemos vivido circunstancias difíciles, por supuesto, claro que sí, en cada momento de tu vida vas a vivir circunstancias difíciles, pero ¿qué necesitamos hacer? Descansar en la palabra de Dios, ¿sí? Y continuar adelante. Es maravilloso esto. Y termino estos 10 principios de esta conversación con Dios. Esto me acordó, ¿sabe de qué me acordó? Antes había un programa, creo que lo hacía Olavarrieta, que hacían como preguntas rápidas. Entonces, no sé, ¿come caliente o frío? Frío. Cosas así. Mientras estaba con Dios en esto, venía eso a mi mente, ¿no? Y la última pregunta que me hizo Dios en esta parte de la conversación, porque tengo más, fue la siguiente. ¿Cuál es la fuente del éxito? Y ahí me llevó a Zacarías capítulo número 4, versículo 6, termino con esto. Mira lo que dice. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en una llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, el contexto es que Zorobabel tenía la instrucción de reconstruir el templo, ¿verdad? Que había sido destruido, él lo estaba reconstruyendo y entonces, ¿en qué se esforzaba o en dónde estaba puesta la fe de todo esto? En la fuerza y el poder que podían tener ellos para poder reconstruir todo esto, todo el templo. Pero Dios les dice a él y nos dice a nosotros hoy, mire, no es por su poder, no es por nuestra fuerza, sino es por su Santo Espíritu. Por esa razón vamos a poder cumplir el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Por esa razón vamos a poder cumplir y vamos a tener éxito en la vida.
no porque no vamos a tener dificultades o no porque vamos a tener todos los recursos, no es por eso, sino porque hemos entendido que es a través de su Espíritu que vamos a poder cumplir y llegar a la meta victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Está conmigo aquí? Gloria a Dios. Yo pensé que estaba con este calorcito. Yo creo que la próxima reunión deberíamos hacerlo en la playa. Sí, ¿verdad? Con este calor. Muchos dicen, sí, vamos a hacerlo. Sí. 10 principios. 10 cosas que hemos estado reflexionando y que creo que como casa espiritual necesitamos responder, necesitamos verificar. Y debemos de dejar de decirle a Dios, Señor, no eres tú, soy yo. Tú eres muy bueno, pero es que yo soy pecador. Es que a mí me cuesta. Es que yo soy humano, Señor. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? No es por tu fuerza, ni por tu poder, es por mi Santo Espíritu. La única forma en que tú vas a tener éxito en esta vida es porque has decidido vivir tu vida lleno y controlado por mi Espíritu. Esa es la forma. Esa es la